para investigar al propio presidente y el presidente a través de sus ministros no me da los recursos, ¿quiénes son los responsables? El director general de inteligencia, pero también el viceministro de orden interno, que, diciéndolo coloquialmente, está pasando piola hace rato. Muchísimas gracias, señor Mariano Muchas gracias. González, exministro del Interior. Vamos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo con el futuro del ministro del Interior, Willy Huerta, que justamente también ha estado en la especulación de que podría ser un posible cambio que entendemos el presidente estaría evaluando hacer. Pero sigamos con el tema de las salidas a esta crisis política que tenemos. ¿Cuáles son las salidas constitucionales? Porque es verdad, es importante escuchar finalmente a los políticos, a los congresistas de la República, ver qué se viene debatiendo en el Congreso de la República, pero esto o cualquier medida que se apruebe también puede llegar al Tribunal Constitucional. ¿Es constitucional lo que se está planteando en el Congreso en este momento? Para hablar de este tema estamos con el doctor Domingo García Belaúnde, constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Muchísimo gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Tanto gusto. A ver, vayamos a esto que muchos ya hace varios meses nos seguimos preguntando, ¿no? Las salidas legales, las salidas que la Constitución establece a lo que pues es una crisis real, una crisis política. Algunos dicen que el único responsable es el presidente Castillo, otros ven la responsabilidad compartida en Congreso y Presidencia, pero desde su punto de vista técnico, ¿qué posibles salidas hay? Bueno, hay muchas salidas, evidentemente. Ahora, las estrictamente constitucionales son pocas, por razones obvias. Además, esto no se ha visto hace mucho tiempo. La última vez que lo vi fue en la época de Belaúnde, primer periodo, 6-3, 6-8, y ya yo no lo vi, pero lo he estudiado en la época de Bustamante y Rivero, 4-5, 4-8, en la cual hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y en ambos casos se acabó un golpe de Estado que exilió Bustamante y botó Belaúnde del poder, primer periodo. Después volvió. Entonces, la experiencia, o lo que nos dice la experiencia, es malo, lamentablemente. Ahora, lo que sucede es que, en primer lugar, ha llevado un presidente digamos, al poder que no sabe nada. No estoy hablando ya de sus aficiones, no sabe nada, o sea, no tiene idea de lo que pasa, ¿no? En segundo lugar, se rodea de gente que no es lo mejor. Y pensemos que cuando llegó puso al señor Béjar, que era guerrillero de canciller, una cosa así disparatada, ¿no? Los ministros no le duran, son amigotes más que técnicos, ¿no? En general. Eso por un lado. Entonces, y por otro, el Congreso con este problema de la no reelección, ¿no es cierto? Y el decaimiento de los partidos clásicos, tenemos ahora un Congreso con 13 bancadas que no sabe lo que quiere. Entonces el Congreso es un desastre realmente, ¿no? Que habrá gente inteligente y empeñosa, seguramente. Pero las salidas son muy pocas. Una de ellas es la acusación constitucional, que está muy limitada porque solamente se puede por 4 razones. Una es la acusación constitucional por traición a la patria, que están dando... Que está corriendo, ¿no? Que está corriendo, pero... ¿Le ve argumentación válida? No le veo mucho cuerpo, pero en fin, políticamente podrían decir los congresistas, bueno, yo sospecho eso y ya que decir el Poder Judicial, ¿no es cierto? Podrían decir. Sí. Me parece interesante porque, claro, puede no estar muy bien argumentada, hacer un disparate como piensan algunos, pero ¿se necesitan menos votos para que esto prospere? No, porque el único caso en el cual se quiere una votación mayor es en la vacancia, que se piden 87 votos. En el resto es la mitad más 1 sin contar la comisión permanente, ¿no? Con lo cual con 58, 60 votos salen. Pero para eso hay que pasar por la acusación, por la subcomisión, por la comisión permanente. Es un proceso largo. Toma 2 o 3 meses por lo menos. O sea, no hay nada inmediato, ¿no? Entonces, bueno, la renuncia, que yo no creo que el señor renuncie de ninguna manera, y la vacancia, que ya ha habido 2 intentos, y el tercero yo lo veo que va a fracasar también, ¿no? O sea, el problema es que el país básicamente lo maneja el presidente en este sistema político. Y el Congreso, ¿qué cosa es? Es un control, no es más. O sea, decir que el gobierno, que el Congreso no me deja trabajar, eso es un cuento. Si analizamos la época de Belaúnde, 6-3, 6-8, en la cual Belaúnde tenía a un 66% del Congreso en contra, veremos que hacía cosas. ¿Por qué? Porque sabía consensuar, se las ingeniaba y se acabó. Pero este no hace nada.
Ahora, entiendo que el día de hoy, incluso en la Comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García, se estaba evaluando incluso un proyecto, o se va a evaluar un proyecto para bajar la valla, para reducir el número de votos necesarios para la vacancia presidencial, porque claramente hoy no se tienen los 87 votos para vacar a Pedro Castillo. Un proyecto de ese tipo, ¿es constitucional o, como he escuchado, sería tratar de sacarle la vuelta también a la norma? Bueno, vémoslo así. La Constitución no dice nada sobre el mínimo que se requiere para vacar, que sí lo dice en otras circunstancias, número uno. Número dos, según una sentencia del Tribunal Constitucional de hace 15 o 18 años, en la época de Toledo, el Tribunal Constitucional recomendó al Congreso que la vacancia que no tenía mínimos le ponga un dos tercios, que era 87 votos. Pero fue una recomendación. Una recomendación del TC que la hizo sobre la base del modelo norteamericano que pide 2 tercios. Entonces, 1, 2, el TC lo hace, 3, el Congreso lo acepta, pero no lo mete en un artículo constitucional, sino lo pone en el reglamento del Congreso. Y el reglamento es ley, se cambia en 2 días o en 1. El problema es, se vería mal, en mi opinión personal. Demostraría la incapacidad del Congreso de poder vacar un presidente como se vacó pues a Vizcarra. Vizcarra fue con orden de multitud al Congreso y salió por la pata de los caballos, 105 votos. ¿No es cierto? Es decir, ¿podría ser interpretada una norma de ese tipo como una ley con nombre propio? Es decir, Exacto, es una ley con nombre propio. Yo diría que es poco elegante y demuestra la ineptitud del Congreso para tomar decisiones políticas. Así de simple. Ahora, otra idea que ha surgido, doctor, me parece que era el congresista Málaga Trillo, planteaba la suspensión del presidente. ¿Esto es viable? ¿La Constitución lo contempla? Sí, hay una suspensión por incapacidad temporal. Exacto. En el 114, me parece. Que necesita menos votos, me decía el Sí, congresista. como la acusación igualito. El problema es que nunca se ha visto y nunca ha sido reglamentado. Entonces, ¿qué suspensión temporal? Claro, si el presidente, por decirle, está con una enfermedad muy grave que lo toma, pues no sé, 20 días o 30, indudablemente el Congreso lo suspende temporalmente. Pero ¿cuál es la razón? No está desarrollado. La doctrina que yo he revisado no dice nada. Se supone que es un caso de un accidente, ¿no? Se rompen las 2 piernas, tiene que estar en reposo 1 mes y medio, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso también es relativo porque en el caso de Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos, era un paralítico. Un hombre que andaba en silla de ruedas y gobernó más de 10 años. Es decir, los congresistas tendrían que plantear los supuestos bajo los cuales un presidente podría ser suspendido. Así es, temporalmente. Ya, ¿y eso se hace a través de una reforma en la Constitución? No necesariamente una reforma en el reglamento del Congreso, que es ley de la República. Porque los 2 tercios para la vacancia está en el reglamento. Hace 15 o 18 años está. O sea, eso no ha sido reglamentado. ¿Se podría hacer? ¿En qué sentido? No lo sé honestamente. Pero se puede hacer. Nadie lo ha pensado, pero se podría, no sé, hay una incapacidad temporal. Entonces, como hay una incapacidad temporal, lo suspendemos por 6 meses. Y podríamos agregar, estoy acá especulando, en esos supuestos, pues un presidente que tiene 6 investigaciones abiertas por la Fiscalía, pero nuevamente eso también sería legislar con nombre propio. Así es, pero si es yo pienso que si es una suspensión temporal, se suspenden también sus trámites procesales. Los procesos se pueden interrumpir por enfermedades, por ausencias, cuando es duelo judicial, etcétera, se suspenden, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo suspenden por 8 meses, supongamos, no hay vicepresidente o vicepresidenta, ¿quién lo reemplaza? La Constitución, en otro artículo, dice que en este caso a los 4 meses se convocan elecciones, se convoca otro. Castillo regresa y dice, acá estoy yo, un momentito, ya su puesto fue ocupado. Eso es una cosa que no se ha visto. Ahora, otro punto que se ha planteado, no la suspensión desde el Parlamento, sino la suspensión judicial. Yo le he escuchado al doctor César Azabache, por ejemplo, y recordaban el caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. La suspensión judicial, ¿es una posibilidad que no pasa por el Congreso de la República? No, ese es un absurdo. Es una tontería. No sé cómo se ha podido plantear. Chávarri es otra cosa. El único que tiene un aforo especialísimo es el presidente, no hay otro. Los demás tienen un aforo limitado. Lo que pasa es que lo que he visto es que dicen que apelando a la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción, aplicando el artículo 30, se le suspende.
la corrupción. La Convención de la Corrupción no dice eso. O sea, se está inventando. Y además, si eso lo dijese, la corrupción, en la Convención contra la Corrupción debería incorporarse en el texto constitucional. Si no, ¿cómo puede ser eso? O sea, no es de que yo aplico, un juez de Tumbes aplica la Convención de... No, eso no es así. Entonces, eso son buenos deseos, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, ¿no? Es absurdo que un juez suspenda a un presidente. Eso es ridículo realmente. Lamentablemente, quizá no nos guste, pero esa es la verdad. Así es. Y el adelanto de elecciones, que ya me parece que es uno de los puntos más controversiales, Sí. se ha planteado el día de hoy, ha habido varias opiniones, me parece que en el Congreso no hay mucho apoyo a esta idea que han planteado algunas parlamentarias. ¿Cuál es su posición ahí o su opinión técnica? No, bueno, se hizo en la época de cuando cayó Fujimori y para que entrase Paniagua se recortó el periodo de todos. Se podría hacer. Ahora, una cosa es que se pueda hacer y otra cosa es que se deba hacer. Y otra cosa es que salga, porque indudablemente la mitad de los congresistas, hay que ser pues, un poquito prosaico, pues tienen deudas por el carro, por la casa, y así no va a ser tan fácil, pero se puede hacer. Pero claro, el otro problema que hay es que aparte que hay intereses en quedarse, entendidos humanamente hablando, eso demora un año mínimo. Entre la reforma constitucional, cambiar las reglas del juego, convocar elecciones, armar el aparato electoral, es un año. Y es verdad este punto, que a ver, es interesante, Sí. que se planteaba hoy día en la comisión, que, bueno, quien tendría que dirigir de alguna manera o liderar esta convocatoria, adelanto de elecciones, sería el propio presidente de la República, quien evidentemente no está interesado en adelantar el fin de su mandato. Eso se podría salvar con una reforma constitucional, pero teóricamente, si hago una reforma constitucional, no nos olvidemos que se adelantaron las elecciones antes, en la época de Fujimori, Así es. y él convocó elecciones. Eso no hay ningún problema, porque claro, si la reforma me dice, se van en un año, y se hace Castillo sigue ahí, tiene que cumplir el mandato, no le queda otra. Y desde el punto de vista, digamos, ya de lo realista, ¿no? Sí. Porque, claro, desde el punto de vista legal hemos visto una gama de posibilidades. Claro. Pero dentro de lo realista, doctor, ¿qué salida le ve de lo que hemos discutido? No me diga que el golpe de Estado No, es una bueno, eso es posibilidad. a mí me lo consultaron en una asamblea de notables militares retirados y les dije, bueno, es muy interesante, pero jurídicamente no vale. Podrá ser políticamente válido o no. Mire, yo creo honestamente que hay dos salidas, nada más. Uno es que la calle lo haga, que no sé si lo hará, y dos, que el acorralamiento que le haga el sistema de justicia, le hace fiscalía, sea tan grande que se tengan que ir. No veo otro, porque nadie se va a mover. El Congreso no va a hacer nada, eso ya lo sabemos. No va a hacer nada. No tengo ninguna esperanza en que haga nada. Ahora, porque también hemos entrado, dado que lo menciona, ¿no? Hemos entrado en una situación, me parece, sui generis, que no se había visto, evidentemente, donde, a ver, hay un sistema de justicia que parece sumamente diligente, está avanzando además muy rápidamente en las investigaciones, pero tienes pues a quien corta el jamón de alguna manera, que es el presidente de la República y que tiene el poder para cortar el caño, por ejemplo, de la policía, del equipo especial para que no lo sigan investigando. La Constitución se ha puesto en este supuesto. No. ¿Hay manera de proteger la investigación del poder político investigado? No hay, pues, porque se supone de que son poderes independientes, se supone que se respetan las decisiones fiscales y judiciales, se supone que el presidente no... O sea, hay una serie de supuestos de un régimen democrático que la Constitución recoge, que Castillo no los conoce, y si los conoce, los pisotea. ¿Cuál es el problema? Así de simple, ¿no? Es decir, no hay acciones... No, en primer lugar que son muy limitadas. En segundo lugar, están condicionados por un movimiento político. Entonces, por ejemplo, la vacancia, no nos olvidemos que hay dos vacancias que se han armado, o tres últimamente. Fujimori renunció por fax y lo vacaron el día siguiente, sin defensa, que es peor. Estuvo mal y ya se cambió eso. En fin, luego Kuczynski quiso jugar con la gente y se tuvo que ir. Y luego hay dos vacancias contra Vizcarra, sale un campeón en la primera, en la segunda va, se zurra en los congresistas y lo vacan por 105 votos. No pasó nada. Entonces, todo depende de las circunstancias que son siempre políticas.
Ahora, haciendo ese recuento de lo que ha pasado en los últimos años, estamos en un sistema pues, de gobierno que parece sumamente endeble, ¿no? Inestable, instituciones muy débiles y incluso ya con la salida de Vizcarra, el cierre del Congreso, que acarreó todo eso, se planteó un momento, oye, empecemos a definir pues en qué circunstancias puedo vacar a un presidente, en qué circunstancias un presidente puede cerrar el Congreso, pero nada de eso se delimita de manera adecuada. ¿Se haría bien en delimitarlo? Yo creo que sí. El problema es que este sistema, por ejemplo, de acusación constitucional y el otro sistema en la vacancia, que en el fondo pertenecen al mismo tipo de control, tienen 150 años. La vacancia presidencial se instaló por vez primera en 1839. Casi no ha sido usado, pero era un aviso. El problema es que aquí, como hay un Congreso variopinto y discreto, por decirlo de una manera elegante, no se hace nada. Y tenemos un presidente que abusa de lo que tiene. Entonces, los otros poderes no pintan mayormente. El judicial resuelve lo que le pasa a la fiscalía, ¿no es cierto? Y la fiscalía es la que puede actuar, pero actúa a medias. Además tiene límites, evidentemente. Hay muchas cosas acumuladas que no han visto. Entonces estamos entrampados porque el sistema supone la buena fe, cosa que aquí no lo hay. Ahora, y sobre el otro punto, ¿no? Porque quizá, no sé, lo conversaba con algunos congresistas, si es que Dina Boluarte, la vicepresidenta, no tuviese pues esta acusación constitucional sobre su cuello, muchos dirían, ok, vaquemos al presidente Castillo porque es muy grave lo que se le está acusando, evidentemente, y que asuma Dina Boluarte como la Constitución establece, la vicepresidenta. ¿Por qué cree que esto no termina siendo una salida? ¿Por qué cuando se habla de Castillo terminamos, digamos, analizando el PAC, Castillo-Dina? Bueno, es que lamentablemente a un vicepresidente no se le puede vacar, a un presidente sí, por un lado. Y por otro, la gente cree que si se va a Castillo, Dina Boluarte sería más de lo mismo. Y eso explica en parte por qué hace 3 meses, si mal no recuerdo, y si no calculo mal, lo de Dina Boluarte está ahí detenido y no se va a ver. Mi impresión es que no se va a ver. Como la acusación constitucional de protección a la patria tampoco se va a ver. Eso va a dormir el sueño de los justos. Bueno, ni siquiera entiendo si ha instalado la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Y además, según me dice que está totalmente fragmentada, entonces no van a haber votos. Ahora, pero desde el punto de vista técnico, no sé si conoce a detalle la acusación, ella ha cometido una infracción constitucional. Total, como sugiere la Contraloría. Es clarísimo. Lo que pasa es que no ha leído. Ella ha trabajado por una entidad privada, aunque sea no lucrativa, y la Constitución dice que esos cargos son a tiempo completo, incompatible con todo tipo de actividad privada, todo tipo, aunque sea gratis. Ella dice, no, es no lucrativo, no interesa. Claro, ella lo que dice, y su abogado, el doctor Otárola, es que ejerció funciones meramente administrativas. No interesa, ni siquiera eso ha debido ser. Lo que quiere la Constitución es la separación absoluta de los altos funcionarios de todo tipo de actividad, igual de los congresistas. Es decir, si esto realmente se acelerara y se viera lo hubieran diligencia... votado en cualquier momento. O sea, yo creo que esta señora, con el respeto que nos merece, yo ni la conozco, dicho se pasó, firmó un cheque. Mala suerte, pues, eso es un acto administrativo de una entidad privada, ¿no? Que no debe hacerlo nunca. O sea, ella debe estar fuera hace rato, pero no lo van a sacar, pues, lamentablemente. Sí, pues no, a ver, me queda claro que el día de hoy no hay los votos, pero si es que hubieran los votos, y ese es otro punto que se ha discutido, sí, ¿no? Y sobre todo a razón del nuevo presidente del Congreso, el general William Zapata. Él, a diferencia de Lady Camones, no firmó este famoso compromiso que renunciaría. Claro. Entiendo que no hay nada que lo obligue tampoco a renunciar, pero cuando ocurrió lo de Fujimori, Marta Hildebrand sí renunció a la presidencia del Congreso en ese momento y asumió Valentín Paniagua. Yo no recuerdo bien si renunció o la renunciaron, ¿ah? Habría que ver. La censuraron. La censuraron, claro. Creo. No estoy muy seguro, pero creo que fue así. Porque Marta Hildebrand es una mujer de mucho empeño, ¿eh? Entonces, claro, ella no puede reconocer esto. Y claro, con el respeto que merece ella, salió, ¿no? Yo lo veo complicado realmente, ¿eh? Yo lo veo complicado, realmente. Es decir, a quien le tocaría, porque así está establecido en la Constitución, asumir la encargatura de la presidencia Así sería es. a William Zapata en una eventual vacancia. Pero entendiendo esto, ¿no? Si sale teóricamente Castillo y está Dina Boluarte, o mejor dicho, no está, no hay nadie, asume el presidente del Congreso, que es el general Williams, ¿no es cierto? Y convoca elecciones en 4 meses.
Ahora, doctor, una última pregunta que tiene que ver más con las competencias del Congreso de la República y que se ha venido discutiendo una supuesta injerencia del Poder Judicial. Entiendo que esto está yendo al Tribunal Constitucional, porque solo para recordar, el Poder Judicial, en el caso, por ejemplo, la elección del Defensor del Pueblo, le decía, oigan, tienen que detener esto porque no se estaría llevando bien el proceso. ¿Es la competencia del Poder Judicial? No, es una corruptela, es una corruptela. En el caso, por ejemplo, de la reciente asunto de SUNEDU, que le han suspendido no la ley, sino el procedimiento que iba a aprobar la ley. Y está ahí. ¿Y eso por qué está mal? Uno, porque ya hay jurisprudencia peruana, y en muchos aspectos, que dice de que no se puede hacer nada contra una ley que hace el legislativo, salvo que cuando esté promulgada se le impugne por inconstitucional en el TC, por ejemplo, o sea inaplicada en un amparo. Pero el legislador tiene competencia para hacer cualquier cosa. Y más bien cuando sale la ley a la luz, a ser publicada, a tener vida, ahí se le ataca, pero no antes. Porque entonces no podrían legislar nunca. Y esto de la Defensoría del Pueblo es otra corruptela, igualito. ¿Quiénes son ellos para decir que no hay transparencia, que no hay objetividad? Digamos, competencias exclusivas y excluyentes no son susceptibles de control judicial, como no lo era lo que hizo Vizcarra de disolver el Congreso por querer paralizar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en el año 19. Ahora, el Tribunal Constitucional se tendría que pronunciar sobre el fondo del asunto, es decir, definir si el Poder Judicial tiene ese nivel de competencias para próximos procesos o leyes. No sé qué hará, pero si realmente lo dice, tendrá que decir que el Poder Judicial, más allá de todas sus competencias, es incompetente para interrumpir la actividad exclusiva y excluyente del Congreso. Y lo dirá. Y aunque no prohíba hacia futuro, eso será un precedente. Muchísimas gracias, doctor Domingo García Belaunde, abogado constitucionalista. Vamos rápidamente a una pausa, pero venimos para conversar con Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio, sobre diversos temas que tenemos enfrente.